Bien, y dentro de ese todo encontramos distintos colectivos, como se suele decir, y en esta semana hubo todo un revuelo a partir de expresiones del Papa en un documental, que ahora vamos a charlar un poquito, y vamos a arrancar leyendo textualmente de lo que el Papa dijo en español en ese documental, en donde habla sobre un montón de temas, que también ya vamos a explicar un poquito más el contexto del documental. La frase del Santo Padre fue la siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Esa es la palabra, el textual de lo que dijo el Santo Padre. Y a partir de allí viene toda la cuestión de los medios, cómo lo han informado los medios no católicos, no confesionales católicos. Así que bueno, abrimos la ronda. Primeramente, cómo hemos visto o cómo percibimos el abordaje de la información. Después nos vamos a entrar en la información, pero ¿cómo vimos el abordaje? Abrimos la mesa. Vamos. ¿Arranco? Bueno. Arranca. A mí la primera impresión fue que me llegó de otro, justo estaba en clase cuando explotó en Catamarca, principalmente. Después empecé a ver otros diarios nacionales y algunos internacionales. Pero el primer impacto era: el Papa habilita el casamiento homosexual. Así eran los titulares, de los más suaves que había, entre otras cosas. ¿Qué? Salió una nueva ley, si era el Fratelli Tutti, el documento, dice algo, no lo he terminado aún de leer, voy despacio, voy acompañando las reflexiones de Tomás, digo, ¿habrá salido algo ahí? Y recién, después de un rato empecé a investigar, entré a ver en los diarios nuestros, digitales, que sacaron la gran noticia y me impresionaba. O sea, siempre he sabido de esto de aceptarlos, no de aceptarlos, perdón, sino son parte de nuestra familia y la iglesia, son con la misma dignidad y tienen que estar. Como estoy yo, ¿tá? Tiene el mismo derecho porque es hijo de Dios. Entonces me llamaba mucho la atención esto de cómo lo habían planteado. Digo, que el Papa se haya pronunciado así, o que la iglesia, qué giro, qué cambio, qué es, qué estamos viviendo, qué está pasando, y todo un revuelo. Empezar a escuchar en la radio, todo, y a hablar, por fin la iglesia deja de salir de su cápsula, y una serie de conceptos sobre la iglesia. Y ver en la televisión también, después en los noticieros nacionales, bueno, para que sepa la iglesia, la Argentina ya es adelantada, porque ya tiene el casamiento igualitario, decíamos, homosexual, de diferentes formas lo han llamado. Nunca, sí, es unión civil, se llama exactamente, pero nunca ellos han dicho bien las cosas como deben ser, como personas, sino como algo ya, a ver, ¿cómo decirlo? Algo como que son raros. Esa es la impresión que a mí me daba en los medios, de escuchar los noticieros nacionales. O sea, algo que es raro, ya el Estado, o dice, ya en este país son los adelantados, porque ya lo hemos contenido. Siempre la iglesia los tuvo. Entonces, de ahí empecé a ver, y bueno, bien. Lo primero que encontré, lo que vamos a ver después, de lo que yo me quedé, es con la nota al director de este documento. Bien. Ahí ya vamos a ir para ir conociendo, sí. Algo para agregar. ¿Guille? Sí, en cuanto al abordaje, ¿no? Es de pura ignorancia, y la ignorancia lleva al ataque, al enfrentamiento y a la confrontación. Indudablemente los medios de comunicación en la Argentina, o la gran mayoría de ellos, siguen jugando a titular lo que no existe en la realidad, lo que no es, y a lo que es lo ocultan. Entonces vemos que hay un jueguito de manipulación de la información. Y cuando hay manipulación de la información, y lo digo como comunicador, es un fraude.
es un robo intelectual, porque lo que hace es tergiversar la realidad. Miren, una cosa es la opinión, que es respetable en todos los puntos de vista, acerca de un tema concreto. Pero otra cosa es inventar que se dice que cuando no se dijo absolutamente nada. Entonces, tienen que estar atentos. Volvemos a lo que habíamos planteado a principio, en los primeros meses de este año, en Mateando con la Vida, cuando hablamos de las comunicaciones. Todos somos subjetivos, eso está claro, pero hay que hablar con objetividad, siempre buscando la verdad y respetando la verdad del otro. Pero la verdad, gente, no la mentira, no el fraude, no la manipulación. Y ojo, y esto lo que estamos diciendo no es porque estamos en contra de las personas que asumen otros géneros sexuales, sino que estamos en contra de querer confrontar a la sociedad a partir de un fraude, de una manipulación y de una mentira, para ser más concreto. Ojo cómo abordan los medios de comunicación algunos temas, y especialmente se nota mucho también que no hay un interés en decir la verdad, no hay un interés en formarse, en hablar con las personas que saben del tema. No, es directamente tirar la información. Digo tirar, porque justamente lo que hacen eso es arrojar por la ventana una supuesta verdad. Tomás, ¿querías agregar algo en la ronda? Si no, pasamos a la otra. A ver. Acomoda el micrófono. El micrófono. Bien, estamos como desmenuzando la información, así que no esperan al final como para enojarse o no. Sí, Tomás. No, compartí eso de que quería pasar a la otra ronda porque dijeron bien, lo que yo tenía. Entonces, retomando lo de Guille, somos conscientes de que hay lobbies sobre todo, ¿sí? Entonces, en la forma en que se tituló, ¿qué genera? Una grieta dentro de la misma iglesia, en el sentido de decir, nosotros que nos opusimos a esto, ahora sale con esto, cuando en realidad eso no fue. Entonces es usar una información para otro tipo de intereses, ¿sí? ¿Y qué hace eso? Genera una grieta interna que en definitiva puede dañar un proceso pastoral que viene haciendo la iglesia al respecto de las personas homosexuales desde hace muchísimo tiempo. Por un lado, generando falsas expectativas, y por otro lado, que ese caminito que toda humanidad necesita hacer para ir asumiendo nuevas realidades, pueda tener un retroceso, ¿sí? Entonces vamos a la segunda parte. Ya vimos lo que textualmente dijo el Papa y que a nuestro punto de vista y de mucha gente no se comunicó exactamente como se dijo. Vamos a ver desde dónde nace la noticia y qué dicen quienes estuvieron a cargo de la generación del documental, ¿sí? Entonces es un ruso. Sí, director de 48 años, nacido en Kazán, la antigua Unión Soviética. Uh-huh. Esto es sacado de una nota de Vanguardia. La Vanguardia se llama el diario digital. Creció en Israel y después emigró a Estados Unidos. No aborda cuestiones religiosas, sino las ideas del Papa sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo. Dice él: para mí, que no soy católico, que soy judío y nacido como ateo en Rusia, era importante mostrar al mundo que yo, con mi perspectiva no religiosa, puedo ver lo que este hombre hace y cómo nos inspira. Eso es como para ver cuál era la idea que él tenía desde la propuesta, o quién es, y desde la propuesta que él hacía con este documental. Uh-huh. Dice él textualmente: yo no lo veo como un documental sobre el Papa, es un documental sobre todos nosotros, toda la humanidad que crea desastre, agrede al medio ambiente, monta todas estas guerras que hacen huir a migrantes, crea el abuso sexual que no solo hay en la iglesia, también en Hollywood, él vive ahí. Uh-huh. Asegura, dice el director,
Él trata de ayudarnos a navegar, a cambiar, mostrándonos que estamos ante una línea roja y que debemos elegir entre ser víctima de nuestro pasado o héroes de nuestro futuro. Esa es más o menos la idea, y bueno, ahí dan que tiene premios Emmy, nominado al Oscar por otros trabajos, y que este trabajo le ha llevado 3 años filmar esta cinta, dice, con 2 horas que recorren el pensamiento y la experiencia de Bergoglio a través de su viaje, testimonio de personalidades y amigos, con un hilo conductor que de contundentes palabras del Papa. Sí, solo para decir que Sí. el director se llama Evgeny Afinevsky. Sí, yo no lo pronuncio porque no me sale la verdad, pero bien, ese exactamente. Bien, entonces, un documental que se presenta en un festival de cine que se hace en Roma, Sí, o sea que no es al costadito, que nadie más no sabe, sino que se hace en el mismísimo Roma. Y fíjate qué interesante, en línea con lo que nos venía contando Tomás, el ruso habla de algo que nos afecta a todos y busca un interlocutor que hable desde el concepto de todos, del somos, de la humanidad, y el Papa es un excelente interlocutor para eso. Claro. Fíjate vos qué paradoja, no habla con otros líderes del mundo, porque obviamente los otros líderes del mundo tienen una mirada sesgada por el poder y que hablan desde el individualismo de su propia nación, ¿no? O hacen alianza, pero siempre para someter a... Lo que plantea Francisco es una mirada más universal, que trasciende lo religioso, pero que sobre todo se asienta y tiene como base el respeto por la persona humana. A partir de ahí hay que entender. En el reportaje, en las explicaciones que hace este productor, ¿cómo es? Evgeny Afinevsky. También dice algo tan simple. Es un hombre grande, bueno, humilde, que nos está tratando de ayudar a ser mejores para que nos salvemos. Y digo, el día que se muera Francisco, va a explotar así. Yo me acuerdo que había dicho que las enseñanzas hace como 5 años cotizan en bolsa, pero van a cotizar dentro de, como los bonos, ¿no? Van a cotizar dentro de unos años las enseñanzas de Francisco. Va a explotar porque es como, no sé, es como que se le hubiera metido el espíritu, perdón lo que voy a decir porque es teológico esto, de lo que están hablando ustedes, no lo mío, es como que se le hubieran metido los duendes de las selvas y de las tierras, los gemidos del mundo en las venas de Francisco, para decir de un modo más simple, socorro, ¿no? Eso quería aportar. Y avanzando en la reflexión, que sí o sí vamos a tener que agarrar el otro bloque también, aquí lo que vamos ahora a... ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? Hacia dónde apunta, exactamente, ¿no? Creo que en la frase está muy clara, ¿no? La familia, todos tenemos un lugar en la familia, y la comunidad homosexual es parte de esta familia de la humanidad y necesita un marco legal que también los asista y los contenga, porque su modo de vivir, por ejemplo, en el caso de las parejas del mismo sexo, la ley no los protegía y convivían tantos años juntos, y capaz que por esa experiencia de amor, que puede no estar mediada por la cuestión sexual, porque el Papa, siendo Bergoglio, arzobispo, planteaba esto, ¿no? Capaz que por la convivencia desea que sus bienes pertenezcan a quien fue su pareja y durante tantos años lo acompañó, claro, lo cuidó. Entonces, no es que Bergoglio, que el Papa no pensaba antes así, no, él ya venía pensando así. Y el arzobispo de La Plata marca claramente, ¿no? Una cosa es la cuestión de la unión civil y otra cosa es la cuestión del matrimonio, ¿sí? Claro. Y matrimonio para nosotros, quienes somos confesos, es un sacramento. Un sacramento, claro. ¿Sí? Y me imagino, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo habrá sido el escándalo en aquel tiempo? Porque, a ver, registro civil no había, sino actas de bautismo. No había defunción, sino cementerio.
y el matrimonio era solo en la iglesia. Cuando los estados se organizaron y empezaron a hacer lo mismo, me imagino que habrá sido un despelote también. Porque decían, nos están quitando a la iglesia esto de registrar el matrimonio, los nacimientos y todo lo demás. Bueno, a ver, la historia lo ha marcado, el gran dominio y la exclusividad, hasta para escribir la historia que tuvo la iglesia, pero obviamente el hombre va evolucionando, evoluciona en su forma de pensar o involuciona también en su forma de actuar. Ahora, a mí lo que me preocupa es cuando, especialmente los cristianos, nos queremos regir por una ley, ¿no? Y nos ajustamos a la palabra de la ley, y fíjense que el Papa Francisco, que se opuso al matrimonio, a esta cuestión del matrimonio igualitario, la iglesia se opone, Sí, pero sí, sí. sin embargo, el Papa Francisco está apuntando a algo más superior que la ley misma, y que es a la conducta del hombre. ¿Y a dónde? En el núcleo básico de toda sociedad, que es la familia. Ojo, familias cristianas que nos hablan a nosotros también. Si tengo un hijo homosexual o lesbiana o con otras tendencias sexuales, ¿qué voy a hacer? ¿Deja de ser mi hijo? ¿Tan fácil puede ser para una familia cristiana deshacerse el título de ser padre de un hijo que no es heterosexual? Ojo, está apuntando a la familia, algo que va más allá de lo que esté escrito de una ley. Apunta justamente hacia quienes son o deberían ser formadoras de personas. La familia nos habla a nosotros, porque justamente me remonta, Tomás, fíjate vos, a la pregunta que le hace Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y el Papa está diciendo: ¿dónde está tu hijo? Ojo, y en esto tenemos que ser muy, muy conscientes. No podemos quitarnos tan rápidamente y quitarle al otro el título de hijo de padre porque es homosexual o lesbiana o lo que sea. Ojo, y aquí es donde justamente a los medios nunca les va a convenir la palabra familia, sea quien sea, como estén integradas, ¿no? Familia ensamblada, familia tradicional, familia del mismo del mismo género, lo que sea, pero es familia. Es familia. Y en la familia es donde la sociedad se nutre. Si nosotros atacamos a la familia en todas sus concepciones, como sociedad nos estamos destruyendo. Entonces, dejar claro que el texto habla de la familia, no habla del matrimonio, No habla de matrimonio. habla de que las personas homosexuales deben ser aceptadas, son hijos de Dios, y que debe haber un marco legal que a ellos, a que conviven, los contenga. O sea, entonces, no es que el Papa cambió la doctrina. El Papa no cambió la doctrina, ¿sí? La doctrina de la Iglesia permanece y permanecerá. Sí nos invita a una praxis pastoral, a una reflexión pastoral que tiene que ver con el núcleo familia. Tomás, ¿querías decir algo? Sí, muy importante es este otro lado, ¿no? No está diciendo que hay cosas que dejaron de ser pecado para que no se escandalice la gente. Claro. Hay aberraciones que van a seguir siendo aberraciones. Y esto que en moral nos han metido mucho en la cabeza y que no ha sido tan del todo correcto a la hora de vivir la vida de fe, es que el pecado es pecado cuando es acto, no cuando es tendencia. El ladrón puede tener ganas de robar y es ladrón cuando roba, no es ladrón siempre, ¿no? ¿Entendés? Y así, y en el mismo nivel todos los otros pecados que cuando se actualizan, cuando hablamos en filosofía, ¿no? Cuando se convierten en actos, se convierten en pecados. Y él está diciendo que no podemos ser fraternidad humana si no somos capaces de conmiserarnos con las miserias morales, espirituales y físicas de los otros. Claro. Y creo que por ahí va. Y no solo con las personas homosexuales, con cualquier persona. Eso se Cualquier aplica persona. a todas las personas. Vamos al bloque final. Obviamente
es parte del debate, de la charla, que tenemos que seguir trabajando y debatiendo. Y si bien vamos a dar nuestra opinión final, obviamente hay un montón de cosas más que se podrían decir, pero bueno, el tiempo es limitado, pero creemos que con lo que fuimos aportando como aclaración suma. Creo que es importante que ahí por ahí nos podés ayudar, Tomás, esto, ¿no? De hacer esta explicación, ¿no? De cuando hablamos de dogma, doctrina, encíclica, carta pastoral, es decir, cuando el Papa habla, cuando la Iglesia habla, hay una diferencia entre una u otra cosa de eso que habla. Lo más cuestionado hoy en día es la infalibilidad del Papa. Si es un humano, no se equivoca. Y lo que nosotros decimos, como pasa con lo que la teología dice, como pasa con la verdad en la Biblia, que es verdad de salvación y no científica, que la verdad del Papa es infalible cuando habla de fe y moral, cuando define algo sobre fe y moral. Uh-huh. Y no ha definido nada sobre fe y moral ahora, porque las definiciones son lo que se llama enseñanzas ex cátedra. Uh-huh. Cuando él larga un documento y sobre este tema, esto es lo que enseña la Iglesia y no va a cambiar, ¿no? Sobre este otro tema hago esta aclaración. Por ejemplo, defino la asunción de la Virgen. ¿Por qué le pregunté a toda la Iglesia? Porque hace años que se viene... Defino que son 73 libros los de la Biblia católica. Eso. No hizo esa definición ex cátedra el Papa. Por supuesto que otra cosa es una opinión cuando va por la Plaza San Pedro y lo filman. Santo Padre, ¿qué opina? Oh, no, ese, como dijo una vez ese intendente, es complicado, es medio corrupto, dijo, y se le armó todo un lío. Lo dijo el Papa, hay que meterlo preso. No, largó una opinión de lo que él escuchaba. Ahora, por último, diferencia entre carta apostólica, exhortación apostólica y encíclica. La carta apostólica tiene menor autoridad, no es tan solemne como la encíclica y busca explicar algunos asuntos doctrinales o definir una persona venerable o llamar o erigir una basílica como basílica o declarar un beato. Eso lo hace por una carta apostólica. Y no se convierte en una verdad que vos tenés que creer sí o sí para salvarte. Esa es la diferencia. La exhortación apostólica es más, tiene una categoría de documento, lo utiliza el Papa para comunicar a la Iglesia conclusiones de los sínodos. Uh-huh. Él no habla solito. Toda exhortación apostólica, y es una exhortación, uh-huh, no es una obligación apostólica, ¿no? Por más que haya definiciones lacónicas y fuertes, es exhortación apostólica. Y son definiciones de las cosas que se opinaron en los sínodos. Uh-huh. ¿No? Como por ejemplo, se habló en el sínodo de la Amazonía y no terminó definiendo que se iban a casar, que iban a ordenar sacerdotes de hombres casados, porque uh-huh, hacían falta sacerdotes en la Amazonía. Uh-huh. Aún no lo definió, ¿no? Pero es una exhortación. Y por último, la encíclica significa carta circular. La encíclica sí tiene la fuerza de enseñanza de doctrina, pero no es como la ex cátedra que define una doctrina que tenés que creer. Uh-huh. Tiene el origen en las cartas de San Pablo, por eso tiene ese nivel fuerte de enseñanza. Por eso la encíclica uno tiene que leerla y creer que es como una nueva interpretación de los tiempos. Es como que las encíclicas, dicen algunos teólogos, están inspiradas como los últimos libros del Nuevo Testamento, digamos, ¿no? Que tienen esa continuidad de enseñanza de Dios para el presente. Uh-huh. Bien, vamos a hacer una rondita en donde cada uno, si quiere agregar algo como para cerrar, así pasamos a los 5 minutos con Dios. Si hay algo más que quieran ir diciendo. Yo lo único que me gustaría es que los medios tuvieran otra visión, porque la gente les cree mucho lo que titulan. El Papa Francisco tiene una visión pastoral extraordinaria que me encanta, me gusta. Me siento muy cómodo, que no es él tan solo, sino ya viene hablando sobre esta realidad particular, porque es la que hizo boom en los medios de la presentación de esta película en el festival. Fue entrar al festival y de lo único que aparece como fuerte y que sigue fue sobre
el documental Francesco, pero no sobre el documental, sino por esto que dijo Claro. únicamente en una parte de toda la realidad, que yo creo que, bueno, y yo lo miro como una preocupación de él, y que puede ser y que también es para muchos una preocupación de estos hijos de Dios, que somos todos, y ellos también con una vida, y necesitan ser, él ve como una necesidad que su dignidad sea reconocida legalmente. Está bien, en algún medio dijeron, en Argentina estamos de avanzada en buena hora, pero ¿cuántos años llevó al reclamo de ellos? En su unión civil, en esto que vos planteabas, en la cuestión legal, fallece uno y queda el otro en la nada, quedaba, perdón, en la nada. Si se separaban y se divorciaban, no había división de bienes, se lo llevaba uno solo. Entonces era una forma de, y yo creo que a esto es lo que llama, hacer, contener y que tengan los mismos derechos y dignidad de una familia. Y en eso de familia, bueno, hemos hablado, hemos discutido y se habla mucho de cuál es la familia. Bueno, la familia hoy nos va mostrando otras realidades que también son familia porque son hijos de Dios. Y por ahí, en esto de esta mirada del Papa Francisco, bueno, yo me quedé con lo que el director quiso ver, y desde él, ¿no? Un hombre judío, criado y nacido como ateo en Rusia, Irak y Estados Unidos. Y él le llama la atención, dice, este hombre, que hoy lleva el nombre de Francisco, que es Bergoglio, como él lo llamaba. Bueno, este hombre está haciendo no tan solo lo distinto en una, podemos decir, una iglesia, sino en la humanidad, porque él plantea y mira, incluso él cita la Fratelli Tutti de esto que le llevó 3 años producirlo para presentarlo como documental, que es la realidad que el mundo vive y de que quiere que se transforme, y para bien de cada uno de los seres humanos. Y en el medio de ellos también son seres humanos, con dignidad e hijos de Dios. Esto que los medios, porque son los medios los que tomaron como único. La realidad del abusado no existe. La realidad del que sufre los golpes de la naturaleza a consecuencia de nuestras acciones tampoco existe. Sí, no vive. Claro. La realidad de las guerras y de los migrantes, porque él es migrante, su familia llega a la Argentina y siente como algo propio que él sufre, tampoco existe en el mundo. Solo existe una realidad de los homosexuales, como los medios lo llaman, ¿está? Haciendo una distinción de personas, que eso es lo que a mí más me embola, porque los medios te lo plantean como algo distinto. No, son uno como nosotros, nacieron de la misma manera que nosotros, viven una realidad y elección distinta nada más. Es lo único, y eso es lo que el Papa quiere hacer ver, ¿no? Nada más que eso, y que tengan los mismos derechos, y no está llamando tan solo a la iglesia en su mirada, sino a la sociedad y a quienes son los responsables de mantener en paz una sociedad. Pero Juan, esto es una parte. Sí, Tomás. Viste, los adelantos, tienes toda la razón, Juan. Viste los adelantos que de la película, del documental. El tráiler, sí. Impresionante la realidad que muestra, y se agarraron solo de esta frase. Por eso nosotros también hoy analizamos esta frase, pero hablamos de Fratelli Tutti. Exacto. Porque es Fratelli Tutti lo que va a presentar más o menos ese documental. Sí, él mismo, el director, lo expresa en la nota de la leche. Esto que ustedes dos acaban de decir es a lo que yo me refería de lobby. Porque es tan escandaloso la exclusión económica de los migrantes, la ecología, pero no, agarran eso. ¿Está? ¿Algo para decir, Juanpi? No, por último, a mí me gustaría cerrar, en los tiempos de Jesús había una doctrina, había una ley, y es lo que sucedió con Magdalena. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Se aferró a la ley o se aferró a la misericordia, el respeto hacia las personas? Entonces, cuidado, que la iglesia también no diga no al matrimonio igualitario no implica rechazo a las personas. Claro. Lo que hay que pensar un poco es reflexionar sobre lo que estamos viendo, pero sobre todo y específicamente los cristianos debemos dejar, no somos cristianos por una ley, sino como diría San Pablo a los cristianos de Galacia, no es que uno elige ser cristiano porque hay una doctrina, una ley, no.
Elegimos ser cristianos porque seguimos a Jesús, que está por encima de toda ley. Y lo que Jesús enseña en los evangelios es gestos con amor y abrazar a todos. Tomás. Hagamos oración, todo lo que hemos vivido esta mañana. Pensé familia humana. No, pensé no. que me mandabas a... No, todavía no entramos a los 5. Era si querías aportar algo para cerrar esto. Lo aporto en los 5. Bueno, perfecto, entonces hago yo mi cierre. Siguiendo también, hemos leído un montón todos para poder compartir con ustedes esto, y yo diría lo siguiente, claridad pastoral, doctrinal, perdón. La doctrina de la Iglesia no se cambia a través de una entrevista, tiene todo un proceso, como bien explicó, y el Papa no ha cambiado absolutamente nada de lo que desde hace muchos siglos la Iglesia viene enseñando. Eso no va a cambiar porque hay una claridad doctrinal. Pero sí nos invita a una realidad pastoral. Y esa realidad pastoral tiene que ver con esta dimensión samaritana de la Iglesia, que nos invita a una construcción de la amistad social, incluso con aquel que no queremos, por eso lo de los samaritanos y judíos, y a una fraternidad universal tendiendo puentes y no levantando muros. El magisterio de la Iglesia no cambia por una entrevista. Lleva años, siglos, como recién decía Tomás. Pero sí es importante, y en eso la Iglesia viene trabajando, incluso la Sagrada Congregación de la Doctrina para la Fe, y me acuerdo que en el tiempo pude estudiarlo, el Papa Juan Pablo II tenía 2 cartas pastorales con orientaciones para la pastoral con personas homosexuales. Sí. Personas, sí. De acogida, de respeto, y de sacar la discriminación que por ahí siempre en nosotros impregna. Yo pensaba, ¿no? Si como iglesia nosotros tenemos hasta capellanes para los militares, que en situación de guerra, que es siempre rechazable y abominable, matan. Si nosotros tenemos capellanías en los servicios penitenciarios donde hay gente que ha violado, que ha matado y tiene la posibilidad de acercarse a la misericordia, ¿por qué las personas que tienen una opción sexual distinta a la que su naturaleza le ha dado no pueden acceder a la gracia? Y tenemos ejemplos muchísimos en la iglesia. En Chile hay una pastoral muy organizada al respecto, con lo cual resulta paradójico la postura de la izquierda chilena respecto de la iglesia. En Argentina, una hermana que nosotros hemos entrevistado hace 2 o 3 años. Mónica Astorga. Mónica Astorga. Sí. Y en la Catedral de la Merced de Tucumán, desde hace 3 años, se viene acompañando a mujeres que ejercen la prostitución en un mismo grupo, ¿no? A personas trans, porque ahí tomo el testimonio que leí, donde estaban manifestándose contra la muerte de una persona trans. Bueno, perdón, sí. Yo no sé técnicamente cómo le llama, discúlpenme si alguna se siente ofendido, pero personas trans, que creo que ahí implica a todos, estaban protestando y pasaba la procesión de la Virgen. Y esta mujer se acerca y le pide al padre que la bendiga, el padre Carlito. Sí. La bendice. Y dice que ella, 25 años después de haberse alejado, después de haber hecho su opción sexual con la iglesia, esa santiguarse generó todo un cambio. Y después me invitaron a volver a la iglesia. Y que cuando volvió al templo, sintió una emoción tal, porque ella decía que necesitaba también el amor de la Virgen y la misericordia de Dios. Y cierro con esto, ¿no? de esta cuestión. Los hijos de estas personas que hoy por hoy nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, pueden adoptarlo. Tienen derecho también a encontrarse con Dios, Por supuesto. con la misericordia de Dios. Es así. Entonces, la doctrina no va a cambiar, pero la misericordia tampoco. La praxis pastoral es lo que va a ir cambiando y va a ir evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por hombres en un contexto social que sigue lo que socialmente va pasando en cada época.
Señores, la salvación no depende de tus elecciones individuales o sexuales, depende de tus actos y depende si tus actos están llenos de amor. Simplemente cerrar por la canción que vamos a proponer ahora. A veces hay luces que enceguecen y nos vuelven fanáticos. Entonces es tan fuerte la luz de la persona que vos no podés ni discernir. Entonces lo seguís ciegamente. Para ejemplo, tenemos un montón y aquí en Argentina nos sobra. En cambio, Francisco es una luz que genera sombras, tus propias sombras, en donde vos ves tus sombras. Entonces, al adentro de la iglesia nosotros no tenemos que movernos con esa luz que enceguece, porque Dios nos hizo libre y en esa libertad, hasta la misma luz de Jesús, nos da un margen de libertad. Por eso es importante escuchar, ver y no prendernos, porque también hay dentro de la iglesia gente que lo mató a Francisco. No, increíble. Directamente. Y no, hermanos, es escucharlo, ver, entender, porque somos parte de una comunidad en donde hay una enseñanza, hay una práctica de eso que se enseña, pero hay un principio que recorre y atraviesa todo. Que eso que yo enseño y practico siempre sea con misericordia.